Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco y vamos a hablar de una de las actrices más queridas y a la vez más comentadas de los últimos tiempos, Demet Özdemir. Sí, como habrán visto en el título, vamos a analizar algunas situaciones que rodean a la actriz y que han generado mucha controversia. No quiero que esto se convierta en un juicio, sino más bien en un análisis informado y respetuoso sobre ciertos aspectos de su vida pública. Pero antes de que empecemos con todo el chisme, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es súper importante para nosotros. Y ahora sí vamos a meternos en el tema. Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones en Turquía y en todo el mundo con su talento, su carisma y por supuesto su belleza. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, que la catapultó a la fama internacional, y en otros proyectos que han consolidado su posición como una de las figuras más importantes del panorama televisivo turco. Pero como suele suceder con las celebridades, la vida de Demet no siempre ha sido un camino de rosas. Ha estado rodeada de rumores, especulaciones y, en algunos casos, acusaciones bastante serias. Uno de los temas que más ha dado de qué hablar, y aquí es donde se pone interesante la cosa, es su relación con las redes sociales. Demet es muy activa en plataformas como Instagram, donde comparte momentos de su vida personal y profesional con sus millones de seguidores. Sin embargo, esta misma actividad ha sido objeto de críticas, especialmente en lo que respecta a la autenticidad de su imagen. Se ha comentado mucho sobre el uso de filtros y retoques fotográficos en sus publicaciones. Algunos la acusan de crear una imagen irreal de sí misma, mientras que otros defienden su derecho a presentarse de la manera que ella considere más conveniente. Lo cierto es que en la era de las redes sociales, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se vuelve borrosa, y las celebridades se enfrentan a la presión constante de mantener una imagen perfecta. Esta presión, de hecho, es un fenómeno cultural que afecta a muchas personas, pero que en el caso de las figuras públicas se magnifica exponencialmente. El escrutinio es constante y cada publicación, cada foto, cada vídeo, es analizado con lupa por miles, incluso millones, de personas. Profundizando en el tema de las redes sociales, es importante entender el contexto en el que se mueve Demet Özdemir. Ella no es solo una actriz, es una marca. Su imagen es su capital, y la forma en que se presenta al mundo es crucial para su éxito profesional. Las marcas que la contratan, los proyectos en los que participa, todo depende en gran medida de su popularidad y de la percepción que el público tiene de ella. En este sentido, el uso de filtros y retoques podría interpretarse no solo como una vanidad personal, sino también como una estrategia de marketing. Sin embargo, la cuestión ética reside en si esta estrategia es transparente y honesta con sus seguidores, o si, por el contrario, contribuye a crear una imagen distorsionada de la realidad que puede generar inseguridades y complejos en otras personas. Además, es crucial considerar el impacto que estas imágenes perfectas tienen en los jóvenes, que son los principales consumidores de contenido en redes sociales. Muchos adolescentes, influenciados por la cultura de la imagen, aspiran a alcanzar estándares de belleza inalcanzables, lo que puede derivar en problemas de autoestima, trastornos alimenticios y otros problemas de salud mental. En este contexto, la responsabilidad de las figuras públicas, como Demet Özdemir, se vuelve aún mayor. Deberían ser más conscientes del mensaje que transmiten con sus publicaciones. Deberían promover una imagen más realista y diversa de la belleza. Estas son preguntas que merecen una reflexión profunda. Otro aspecto que ha generado controversia es su vida amorosa. Demet ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido ampliamente cubiertas por la prensa del corazón turca. Su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç fue uno de los eventos más comentados del año pasado, pero lamentablemente, la felicidad no duró mucho. Su divorcio, que se produjo apenas unos meses después, desató una ola de especulaciones sobre las razones detrás de la ruptura. Se habló de infidelidades, de problemas de comunicación y de diferencias irreconciliables. Ninguno de los dos ha dado detalles concretos sobre lo que realmente sucedió, lo que ha alimentado aún más el morbo y los rumores. En este tipo de situaciones, es importante recordar que las celebridades también son personas y que merecen respeto y privacidad, especialmente cuando se trata de asuntos tan delicados como un divorcio. Pero claro, la prensa del corazón vive de esto, de la especulación, del rumor, del dijo que dijo.
La privacidad en estos casos se convierte en un lujo que pocas celebridades pueden permitirse. El matrimonio y posterior divorcio de Demet Özdemir con Oğuzhan Koç, además de ser un tema de interés para la prensa rosa, nos invita a reflexionar sobre las presiones que enfrentan las celebridades en sus relaciones personales. La fama, el éxito profesional, la constante exposición mediática, todo esto puede afectar significativamente la dinámica de una pareja. Es difícil mantener una relación sana y equilibrada cuando se está constantemente bajo el escrutinio público, cuando cada gesto, cada palabra, cada salida, es analizada y comentada por miles de personas. Además, en el caso de Demet y Oğuzhan, ambos son figuras públicas, lo que añade una complejidad adicional a la relación. La competencia profesional, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, la dificultad para conciliar agendas y encontrar tiempo para estar juntos, son solo algunos de los desafíos que enfrentan las parejas de celebridades. En este contexto, no es sorprendente que muchos matrimonios famosos terminen en divorcio. La pregunta es, ¿hasta qué punto la presión mediática y las exigencias del mundo del espectáculo contribuyen a la ruptura de estas relaciones? Ahora hablemos de un tema que ha sido un poco más sutil, pero que no ha pasado desapercibido para muchos, su relación con el mundo del espectáculo y la imagen que proyecta de sí misma como una persona sencilla y cercana a sus fans. Si bien es cierto que Demet se muestra como una persona accesible y cariñosa en sus entrevistas y en sus redes sociales, algunos han cuestionado si esta imagen es realmente genuina o si es simplemente una estrategia de marketing para mantener su popularidad. Hay quienes argumentan que su estilo de vida, con viajes lujosos, ropa de diseñador y eventos exclusivos, no se corresponde con la imagen de sencillez que intenta proyectar. Otros, sin embargo, defienden su derecho a disfrutar de los frutos de su trabajo y a vivir la vida que desea. En este punto creo que es importante tener en cuenta que las celebridades son seres humanos complejos, con múltiples facetas, y que es injusto reducirlas a una sola imagen o estereotipo. La dicotomía entre la imagen pública y la vida privada es un tema recurrente en el mundo del espectáculo. Las celebridades a menudo se ven obligadas a construir una imagen que se ajuste a las expectativas del público y de la industria, lo que puede generar una desconexión entre lo que muestran y lo que realmente son. La autenticidad en este contexto se convierte en un valor muy preciado, pero también muy difícil de alcanzar. ¿Cómo puede una celebridad ser genuina cuando está constantemente siendo observada y juzgada? ¿Cómo puede mostrar su verdadero yo sin arriesgarse a perder su popularidad o a ser criticada por no cumplir con las expectativas? La respuesta a estas preguntas no es sencilla, y cada celebridad debe encontrar su propio camino para equilibrar la imagen pública y la autenticidad personal. En el caso de Demet Özdemir, es posible que haya una cierta contradicción entre la imagen de sencillez que proyecta y su estilo de vida lujoso. Sin embargo, es importante recordar que ella ha trabajado duro para llegar a donde está, y que tiene derecho a disfrutar de los frutos de su éxito. La cuestión es si esta contradicción afecta su credibilidad y si sus fans la perciben como una persona sincera y auténtica. Además de todo esto, también ha habido algunas polémicas relacionadas con sus declaraciones públicas. En algunas ocasiones, Demet ha sido criticada por comentarios que han sido considerados insensibles o poco informados. Por ejemplo, durante una entrevista, hizo una observación sobre un tema social que fue interpretada como una falta de empatía hacia un grupo vulnerable. Aunque luego se disculpó por sus palabras, el incidente generó un debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas de ser conscientes del impacto que pueden tener sus declaraciones. Es cierto que las celebridades están bajo un escrutinio constante y que cualquier error o desliz puede ser amplificado por los medios de comunicación y las redes sociales. Sin embargo, también es importante que asuman la responsabilidad de sus palabras y que aprendan de sus errores. La cultura de la cancelación, impulsada por las redes sociales, ha creado un clima de miedo y autocensura entre las figuras públicas. Cualquier comentario desafortunado, cualquier error de juicio, puede ser objeto de una campaña de desprestigio que puede dañar irreparablemente su reputación. En este contexto, es comprensible que muchas celebridades sean extremadamente cuidadosas con lo que dicen y hacen, evitando pronunciarse sobre temas controvertidos o expresar opiniones que puedan generar polémica. Sin embargo, esta actitud puede ser interpretada como falta de compromiso o como una estrategia para evitarse problemas. La pregunta es, ¿deben las celebridades asumir un papel más activo en la defensa de causas sociales y en la promoción de valores positivos, o deben limitarse a entretener y evitar meterse en problemas? La respuesta a esta pregunta depende de cada celebridad y de su propia conciencia social. Para cerrar este análisis,
Quiero recalcar que mi intención no es juzgar a Demet Özdemir ni poner en duda su talento o su valía como persona. Simplemente he querido analizar algunos de los aspectos más controvertidos de su vida pública y ofrecer una perspectiva informada y respetuosa sobre estos temas. Creo que es importante que como espectadores y consumidores de contenido, seamos críticos y reflexivos sobre la imagen que proyectan las celebridades y sobre el impacto que pueden tener en nuestra sociedad. En resumen, hemos explorado la relación de Demet Özdemir con las redes sociales y la posible manipulación de su imagen, las complejidades de su vida amorosa y su divorcio de Oğuzhan Koç, y la posible discrepancia entre su imagen pública y su estilo de vida real. También hemos analizado algunas polémicas relacionadas con sus declaraciones públicas y la importancia de la responsabilidad de las figuras públicas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya invitado a reflexionar sobre el mundo del espectáculo y sobre la imagen que proyectan las celebridades. Recuerden que detrás de cada famoso hay una persona con sus propias alegrías, tristezas, virtudes y defectos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre Demet Özdemir. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de las celebridades con las redes sociales? ¿Creen que es importante que sean auténticas y transparentes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus opiniones. Y como siempre, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.